Buenas tardes, mi nombre es Luis José Rosales, soy un integrante del equipo 3 de control de calidad y hoy les voy a ver sobre el muestreo. Para comenzar, hay que ver sobre la utilización de datos. Los datos son agrupaciones o conjunto de cualquier número de observaciones relacionadas entre sí. Una agrupación de datos es conocida como conjunto de datos y una observación individual es un dato puntual. Básicamente, los datos son las observaciones o las anotaciones que nosotros obtenemos del estar analizando o observando alguna cosa, como por ejemplo cuando tendemos a observar si un proceso está funcionando o no y hacemos anotaciones sobre eso. De acuerdo a la naturaleza de los datos, estos pueden ser usados de diferentes maneras, por lo cual es necesario clasificarlos en variables, atributos e híbridos. Es importante distinguir los tipos de datos con la finalidad de seleccionar qué tipo de gráficas se van a emplear. Para comenzar, existen los datos variables. Estos son datos obtenidos del proceso, los cuales fueron medidos en una escala continua y que pueden ser expresados en unidades básicas, ya sea de distancia, masa o resultante de la combinación de estas. Básicamente, los datos variables son aquellos que obtenemos, por ejemplo, en los laboratorios al medir la resistencia de los materiales. Estos vendrían siendo los datos variables. Por otra parte, también existen los datos por atributos. Básicamente, estos datos tienen que ver con acerca de propiedades o características de los materiales. Los clasificamos como si es bueno o malo, si sí pasa el patrón o no. Entonces, al juzgar los datos por atributos, se verifica si la determinada característica está o no presente, o cuál de dos características antagónicas está sí presente en lo que se está juzgando. Los datos por atributos a su vez se pueden dividir en dos, que son en defectos y defectuosos. Los datos por atributos en defectos tienen que ver, por ejemplo, cuando una pieza o un producto tiene alguna imperfección, ya sea un poro, una rayadura o alguna mancha. En cambio, los datos por atributos defectuosos tienen que ver con que la pieza en sí no funciona, o sea, que no se puede aceptar como vemos aquí en la imagen. En la imagen de las botellas estaríamos viendo un atributo de defecto. ¿Por qué? Porque la etiqueta está un poco inclinada con respecto a las demás. Pero esto no significa que el producto no se puede utilizar en sí o que es inaceptable. En cambio, en la imagen de abajo, como podemos ver, la cadena está rota. Entonces, en este caso ya estamos hablando de un atributo defectuoso. O sea, ese no funciona para nada. Por último, también están los datos híbridos. Los datos híbridos es más o menos una mezcla de los dos anteriores y consiste en la estratificación dentro del intervalo formado por las categorías de sistemas mencionadas en los datos por atributos. Básicamente en esto es cuando se tiene que calificar algo como en un dato por atributo, en ocasiones no se puede medir como un sí o un no, un bueno o un malo. Entonces tendemos a calificarlo con respecto a una regla, como en las encuestas en las que se nos suele presentar calificar algo desde el 0 hasta el 10, siendo el 0 como una insatisfacción y el 10 como estando satisfecho. Estos son los datos híbridos. Ahora bien, ya habiendo visto la información de datos, vamos a empezar a ver del muestreo. El muestreo es el proceso de seleccionar para un estudio un número limitado de elementos de un conjunto más grande para examinar en cada una de las unidades la característica especial que se desea medir, registrando los datos de las sustancias para su presentación, análisis e interpretación. Para entender mejor el concepto de muestreo, hay que explicar lo que es población y muestra en lo que respecta a estadística. La población se refiere al conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudios, mientras que la muestra es una parte o subconjunto de los elementos que se seleccionaron de una población para realizar un estudio considerando que se comporta igual a dicha población. Esto se realiza de esta manera porque en ocasiones vamos a imaginar que tenemos una población de 50,000 unidades. Entonces resulta muy costoso el tener que estar analizando esas 50,000 unidades, por lo que se opta a tomar un porcentaje de ellas y analizarlas como si fuera toda la población en sí. Bien, existen varios métodos de muestreo y selección apropiada depende de las circunstancias del caso. Del caso. Básicamente, los muestreos que existen son aleatorio, aleatorio estratificado y sistemático. Bien, el muestreo aleatorio, en este muestreo consiste en que vamos a suponer que tenemos una población de, para hacerlo más fácil, de 15, como se observa en la imagen.
Entonces, de esas 15 se van a seleccionar 3 como muestra. En el muestreo aleatorio tienes que seleccionar esos 3 al azar. O sea, hace que los 3 deben de tener la misma posibilidad o probabilidad de ser elegidos sin que intervenga nada. Es por eso que se pueden elegir, por ejemplo, generadores de números o ruletas o lo que es más común, una tabla de números aleatorios. Esto para que se asegure que cada unidad de esa población que se esté seleccionando tenga la misma probabilidad. Este es el muestreo aleatorio. Luego también existe el muestreo aleatorio estratificado. Es muy parecido al anterior, la diferencia es que en el muestreo aleatorio estratificado de la población se tiene que separar en grupos homogéneos o estratos, que es como se le suele llamar. Vamos a imaginarnos que tenemos un grupo de 50 estudiantes, de los cuales, por ejemplo, 25 son de FIME y 25 son de arquitectura. Ahí al separar, por ejemplo, los 25 estudiantes de FIME y los 25 de arquitectura, ya estamos quedando dos estratos. Estos dos grupos, obviamente, entre sí tienen sus diferencias, pero no es tan marcada como esa diferencia en sí. Entonces, ¿para qué se realiza esto? Para tener un poco más de control acerca de las características de los grupos y poder reconocer información más asertiva de cada uno. Se selecciona de cada estrato un número específico de elementos correspondiente a la proporción del estrato de la población como un todo. Se usa cuando cada grupo tiene pequeñas variaciones entre sí, pero hay una gran variación entre grupos. Es como se muestra en la imagen. Suponiendo que de los 25 de FIME representaría el color naranja y los 25 de arquitectura sería el color azul. Entonces ahí se vería cómo seleccionaríamos 3 de FIME y 3 de arquitectura. Por último, está el muestreo sistemático. Este muestreo, a diferencia de los demás, sí puede seguir un cierto patrón al momento de seleccionar los elementos de la muestra. Para este tipo de muestreo, los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que es medido en tiempo, orden o espacio. Este método puede ser aleatorio o puro. Por ejemplo, en el muestreo sistemático puro, se van a estar seleccionando, por ejemplo, los elementos cada 5. Un ejemplo, selecciona el primero y luego se cuentan 5 y se seleccionaría el 6 y así sucesivamente cada 5. Se puede presentar cierto porcentaje de aleatoriedad al cambiar desde donde se inicie. Por ejemplo, en la imagen que aquí se muestra, se seleccionaría el elemento número 3, pero cada 4 elementos se estaría seleccionando el nuevo para la muestra. Por ejemplo, se selecciona el 3, luego el 7, luego el 11, luego el 15 y así sucesivamente hasta que se alcance la muestra deseada. En esto consiste el muestreo sistemático. Con esto se vería todo el tema de muestreo y pasaríamos al tema de estratificación. Muchas gracias por su atención.